El día de hoy les vamos a compartir un tema muy importante, que son las vías metabólicas de 3 diferentes tipos de plantas, la planta C2, C3 y C4. Asimismo les hablaremos de lo que es la fotosíntesis y las diferencias con la respiración celular. Bien, el equipo, en este caso nosotros somos 3 integrantes, 3 compañeros. Es mi compañero Héctor Ortiz, mi compañera Verónica Guerrero y yo, Diana Laura. Aquí estamos los 3 en unas imágenes. Bien. A continuación les presento lo que es un índice de la información que les presentaremos, como viene siendo las partes de una planta, que es la fotosíntesis, diferencias entre fotosíntesis y respiración celular, la enzima rubisco, vía metabólica C2, vía metabólica C3, ciclo de Calvin, vía metabólica C4 y las diferencias entre cada tipo de planta. Bien. Las partes de una planta, pues como pueden observar en la imagen, tenemos lo más importante, que es la raíz, que pues es de donde crece la planta. Tenemos también lo que viene siendo la hoja. En la hoja pues tenemos diferentes partes que aquí están y se pueden observar, y lo más importante es el bracito que se intersecta o que crece dentro de lo que es el tallo y hacia la hoja. Es la vaina. Es una parte en donde se puede llevar el proceso de metabolismo. De igual manera, más adelante vamos a seguir viendo a detalle. Bien, la fotosíntesis se logra por medio de la luz. En este caso son por medio de tropismos. Aquí se los presento. Son 4 diferentes tropismos, que son los estímulos que tiene la luz. En este caso es la forma en que capta la luz la planta. Y aquí están los 4 tipos. Bien, continuando, les voy a mencionar lo que es la enzima rubisco. Es la enzima principal dentro de lo que es la fotosíntesis, ya que gracias a ella se puede utilizar el dióxido de carbono, que es encontrado en el aire. Lo podemos utilizar para que se aproveche lo que es el oxígeno y pues nos puede ayudar a que la planta pueda crecer y desarrollarse, pueda obtener su metabolismo. Bien, esta enzima es una enzima tipo de las oxidasas, carboxilasa oxidasa. Su nombre es ribulosa bifosfato carboxilasa oxidasa. Entra dentro del grupo de las enzimas oxidorreducción. Bien, en este caso, otra característica de esta enzima, pues es que utiliza también el CO2 en la fotorrespiración y libera energía, que viene siendo ATP. La función de la enzima entra dentro de lo que es el ciclo de Calvin. Más adelante lo vamos a explicar. Y pues también trabaja a baja temperatura con el CO2 y con el oxígeno trabaja a una alta temperatura. Bien. Es llamada también ribulosa 1,5 bifosfato. Se puede convertir en esa una vez que se libera el ATP. Bien, asimismo esta enzima también tiene como toda la enzima, como todas las enzimas, perdón, una parte activa y una parte inactiva. La parte activa es cuando el centro de la célula, el centro de la enzima, se encuentra, en este caso, fuera, que no tiene centro. Eso se da en el día. Cuando la enzima trabaja en el día, se puede decir que el centro de la enzima o de la célula pues no está funcionando. Y cuando está inactiva es en la noche, en la oscuridad. Ahí sí tiene lo que es el centro de
de la enzima, pero pues no tiene función. No, haz de cuenta que nada más está como puesta sin función. Bien, como les mencionaba, también la enzima tiene otra función que es respecto al azúcar. Ayuda a que se genere la glucosa por medio del dióxido de carbono y por medio también de la energía. Bien. Ahora les voy a hablar acerca de un tipo de planta, en este caso es la planta C4. Dentro de este esquema, pues les especifico a grandes rasgos a lo que se refiere. Planta C4 viene siendo que contiene 4 carbonos principalmente, que están unidos a un ácido fosfoenolpiruvato. Aquí está la fórmula. Bien, presentan una anatomía tipo Kant's y neutralizan la fotorrespiración. Estas plantas tienen dos tipos de células, las células de la vaina, que como características no tienen cloroplastos, contienen gránulos de almidón y fijan el CO2. Y las otras células son del mesófilo, que sí contienen cloroplastos y logran una reacción luminosa. Esta planta crece en condiciones de altas temperaturas y humedad relativa y se emplean 5 ATPs para fijar y reducir a carbohidrato el dióxido de carbono. Algunos ejemplos de estas plantas son el maíz, que se da en Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Veracruz y Chihuahua. La caña de azúcar, Veracruz y Jalisco. El sorgo, es en Guanajuato, Nayarit, Sinaloa, Michoacán. Y el amaranto, Tlaxcala, Puebla, Estado de México y Morelos. Bien, esta planta también es llamada ciclo de Hatch y Slash o ciclo de 4 carbonos. Bien, en este caso, aquí dice que aproximadamente se producen 7,000 especies y 5,000 hierbas diferentes. Aquí tengo lo que son las imágenes de lo que se produce, que es el maíz, el amaranto y el sorgo. Y viene lo que es su respectiva estructura o, sí, su respectiva estructura, partes de cada plantita. Bien, otro punto importante son las enzimas que intervienen en esta vía metabólica, que viene siendo el subgrupo MNAT-P, el subgrupo EDNAT, nada más, y el subgrupo PEC-CK. Y aquí vienen sus respectivos procesos metabólicos. Esta es la primera columna representa en la célula mesofílica y la segunda columna en la célula de la vaina vascular. Bien, ahora les voy a comentar cómo está distribuida la estructura de la planta de 4 carbonos. Aquí están las partes, es la xilema, la epidermis, la floema, las células del Haz, las células mesófitas y las epidermis. Aquí les presento lo que es un esquema a grandes rasgos del proceso o del ciclo de Haas-Slash. En las células del mesófilo comenzamos en los estomas. Aquí entra lo que es el dióxido de carbono y posteriormente se asimila con el fosfoenolpiruvato y luego se convierte en malato, aspartato. Posteriormente se pasa a lo que es la célula de la vaina del Haz, por vía transporte, se hace una descarboxilación. Posteriormente se libera un ácido C3 y dióxido de carbono y posteriormente pasa a lo que es el ciclo de Calvin, pero asimismo tiene otro proceso que es se elimina un carbono, que es la planta C3, y nos vamos a otro transporte de regreso hacia la célula del mesófilo con una regeneración y concluimos con lo que es el fosfoenolpiruvato.
a grandes rasgos. Bien, aquí pues es lo mismo, nada más que acá se aprecian las enzimas que trabajan dentro del mesófilo y dentro de la vaina. Por ejemplo, entramos igual con CO2, con la PEP-carboxilasa, que en este caso la PEP-carboxilasa hace referencia al fosfoenol piruvato, ácido fosfoenol piruvato, y es PEP-carboxilasa. En este caso entra ATP y sale ADP y se convierte en PEP-carboxilasa, es una enzima. Posteriormente se convierte en oxalacetato con 4 carbonos y luego vuelve a entrar NAT y sale NAT reducido. Posteriormente se convierte en malato y lo de malato vuelve a entrar a la vaina y vuelve a entrar junto con el NAT y sale NAT reducido. Posteriormente de aquí se libera dióxido de carbono y al liberarse el dióxido de carbono se produce lo que es la enzima rubisco y de ahí entra al ciclo C3, 3 carbonos, y posteriormente produce la glucosa. Y para finalizar, pues ya nada más sería que todo esto se incluye dentro del vaso. La anatomía Kranz, que es la que se trabaja en la planta C4. Aquí está lo mismo del metabolismo, pero ya explicado dentro de cada parte de la imagen de la planta. Aquí están los estomas y aquí están las partes que tiene lo que es la anatomía Kranz de la planta C4, 4 carbonos. Todo esto principalmente se realiza la fotosíntesis dentro de los cloroplastos, es muy importante aclarar esto. Y pues asimismo mencionarles que también se produce lo que es el ciclo de Calvin en la célula envolvente del Cas. Algunas diferencias entre cloroplastos del mesófilo y vaina son en esta tabla. Bien, están descritas aquí. En el mesófilo contiene gran cantidad de tilacoides granales, se especializan en la fase lumínica, son tamaño más pequeño y hay una fosforilación cíclica y pues tiene más costo o se lleva más tiempo este proceso. En la vaina carecen de grana y tienen pocos tilacoides, se especializan en fase bioquímica, tienen tamaño más grande y hay una fosforilación no cíclica. Aquí abajo vienen lo que son las partes de la planta, en este caso los tilacoides pues son estos tipos de moneditas, que es lo más importante, por así decirlo, de la planta, y los granos son las moneditas. Bien, aquí puse algunas diferencias de las vías metabólicas de las 3 plantas. Aquí se puede apreciar la planta C2, CAM, la planta C3 y la planta C4. Aquí están las diferencias y pues obviamente la diferencia más importante de cada planta es cómo asimilan el dióxido de carbono y también qué tienen que hacer para poder llegar al ciclo de Calvin. Bien, algunas enzimas controladas por la luz vienen siendo la rubisco, la NADP, gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, la fructosa 1,6 difosfatada, sedatulosa 1,7 difosfata, rubulosa 5-fosfato quinasa. Todas son controladas por la acción de la ferredoxina tiridoxina. Bien. Por último, les puse lo que es una tabla de glosario para darnos cuenta de la importancia de las enzimas y sus reacciones. Y este es el glosario en donde podemos apreciar las siglas, ya que en bioquímica se trabaja con siglas de cada enzima, aminoácido o proteína. Y aquí está específico. Y aquí está la otra.
Bien, en este caso espero que les haya. Bueno, yo voy a explicar un poco de lo que es la fotosíntesis. Bueno, la fotosíntesis es el proceso de elaboración de los alimentos por parte de las plantas. Para realizar las plantas, este, para realizarla, las plantas necesitan de clorofila, que es una sustancia verde que tienen las hojas. La clorofila atrapa la luz del sol y a partir de la luz del sol, el dióxido de carbono se transforma. El dióxido de carbono transforma la savia elaborada que constituye el alimento de la planta. Además, la planta produce oxígeno que es expulsado por las hojas. Algunas diferencias entre la fotosíntesis y la respiración celular. Se podría hacer que a la fotosíntesis las realizan organismos fotoautótrofos, como las plantas, algas y las cianobacterias. En el caso de la respiración celular, sería la mayoría de los organismos vivos, que serían las plantas, animales, hongos, protozoarios y bacterias. En las fases, en la fotosíntesis es dependiente de luz y independiente de luz. Y en la respiración, sería glicólisis, ciclo de Krebs y fosforilación oxidativa. La fotosíntesis se realiza en los cloroplastos, membrana plasmática, la respiración, citoplasma y mitocondria. El ciclo de Kahn es común en plantas desérticas y muchas epífitas. Entre ellas están cactáceas, orquídeas y bromeliáceas. Estas plantas acumulan ácidos orgánicos durante la noche. Este ácido es llamado malato. Bueno, estas plantas tienen estomas, los cuales no abren por la noche debido a que estas plantas viven en unas zonas muy áridas y calurosas. Entonces, si estas plantas abriesen los estomas por el día, se deshidratarían. Bueno, en la fase de la noche, los estomas están abiertos y la planta contiene almidón. Mediante un proceso que se llama glucólisis, la planta transforma el almidón en fosfoenol piruvato. Este compuesto se une al CO2 y forman oxalacetato, y gracias a una reacción enzimática se transforma en malato. Por el día, el malato acumulado durante la noche se descompone en piruvato y CO2. El CO2 es liberado, no, el CO2 liberado irá a parar al ciclo de Calvin, y donde tendrá lugar su fijación y el piruvato se transformará en almidón. Bueno, aquí vemos algunas diferencias del metabolismo de CO2, C3 y C4. Por ejemplo, vemos que los estomas en C3 están abiertos de día, el C4 también de día y C2 de noche. Mejor adaptados pues en el C3 ambientes frescos y húmedos, C4 ambientes cálidos y soleados y en el de C2 ambientes muy cálidos y muy secos. Buenos días. Hoy voy a hablar un poquito sobre lo que es la planta C3 y pues lo de la ruta metabólica. Bien,
Aquí podemos observar algunos de los ejemplos que vienen siendo plantas que caben en la categoría de plantas C3, como por ejemplo aquí vemos lo que es el arroz, el trigo, el tomate y los granos de soya, bueno, la planta de soya. Ellos tienen un sistema parecido y en lo cual aquí podemos observar eh, las, las estructuras que ellas poseen. Bien, en la siguiente pues vamos a hablar un poquito sobre lo que es la, la introducción de la planta C3. Vamos a ver lo que dice los vegetales como ruta metabólica C3 representan alrededor del 89% de las plantas vasculares de las plantas. Y la mayoría de los cultivos tienen este tipo de mecanismos. Reciben el nombre de plantas C3, debido a que durante la segunda etapa del proceso de la fotosíntesis, en, en las reacciones de carboxilación del ciclo de Calvin, que es muy importante. Ahorita vamos a hablar un poquito sobre lo que es el ciclo de Calvin. El primer compuesto formado es el ácido fosfoglicérico, que viene siendo el 3-PGA, que está formado por 3 carbonos, producto de la combinación entre la ribulosa difosfato, que es de 5 carbonos, y con el CO2. La enzima responsable de esta reacción es la ribulosa bifosfato, mejor conocida como rubisco. Aunque la principal función de esta enzima es fungir como catalizador para la carboxilación, también puede actuar como oxigenada. Esto significa que en presencia de luz, el oxígeno compite con el dióxido de carbono por los sitios activos de las enzimas, provocando una pérdida de CO2, fotorrespiración, lo cual reduce la capacidad fotosintética de la planta. Bien, ahora vamos a hablar un poquito de lo que es el, el ciclo de la planta C3. Aquí podemos ver algunos ejemplos de cómo funciona el proceso de la vía C3. Bien, la fotosíntesis tiene lugar en los tilacoides, los cuales se hallan dentro del cloroplasto. La energía lumínica genera la formación de dos tipos de compuestos de alta energía, que estos son el NADPH y el ATP. La célula de las plantas utiliza la energía de estos en la segunda fase de la fotosíntesis, llamado ciclo de Calvin. Toma lugar en el estoma fluido y rodea los tilacoides. Cada vuelta del ciclo de Calvin genera como producto una pequeña subunidad de 3 carbonos que deja el lumen. Y esas pequeñas subunidades son los bloques de construcción de azúcares y almidón. El sustrato inicial del ciclo es un compuesto de 5 carbonos, que es el RVP, rigurosa 1,5 fosfato. Durante un primer paso del ciclo,
El rubisco cataliza la fijación mediante carboxilación de una molécula de CO2 de origen atmosférico. A cada una de las moléculas, el RVP, que son los 3 RVPs, transforman en la molécula de 6 carbonos y cada una de estas se dividen en moléculas de 3 carbonos llamados PGA. Entran 6 ATPs a fosforilizar los 6 PGA para energizarlos y luego esto va a 6 NDPH para energizarlos aún más. Y estas moléculas de 3 carbonos son llamados PGA, PGAL. De los 6 PGAL se forman 5 y mantienen el ciclo mientras uno sale de él. Mientras los 5 PGAL siguen en el ciclo, se reorganizan de nuevo en 3 moléculas RVP de 5 carbonos. Esto consume 5 ATP adicionales en cada vuelta del ciclo. Los RVP son de 5 carbonos. Aceptan las moléculas de dióxido de carbono. 6 nuevos PGAL se forman por el costo de ATP y NADPH. Una molécula de NADPH deja el ciclo y el sustrato de 5 carbonos. Esto regenerando usando más ATP y el PGAL que ha dejado el ciclo es llevado fuera del cloroplasto hacia el citoplasma de la célula vegetal. Una vez el citoplasma, el PGAL puede reaccionar con otro formando moléculas de glucosa u otro azúcar que sea necesario. Aquí podemos ya saber más o menos cómo funciona el ciclo de las plantas C3. En la siguiente diapositiva podemos observar lo que es la anatomía de una hoja de planta C3 y sus partes que la componen. Voy a mencionar las partes que las componen, que viene siendo la epidermis superior, célula del parenquima una disculpa. Podemos ver la célula de parenquima de empalizada, la vena, las células de la vaina, fascicular, célula del parenquima esponjoso y la epidermis inferior. Y también podemos observar la estoma. En la siguiente vamos a hablar un poquito de lo que es el ciclo de Calmi. Bueno, lo que es el ciclo de Calvin es una ruta metabólica de tipo anabólica en la que, partiendo de moléculas de CO2 atmosférico, se consigue la síntesis de glucosa, es decir, materia orgánica en forma de azúcares complejos que pueden entrar en la cadena alimenticia. ¿Qué ocurre en el ciclo de Calvin? El ciclo de Calvin, en resumen, las reacciones del ciclo añaden carbono del dióxido de carbono de la atmósfera a una molécula sencilla de 5 carbonos llamado RVP, que es lo que ya mencionamos en la anterior diapositiva donde explicábamos lo que era el ciclo de las plantas C3. Estas reacciones
usan la energía química del NADPH y el ATP que se producen en las reacciones luminosas. El producto final es el ciclo de Calvin, es la glucosa. Bien, ¿cuáles son las tres etapas del ciclo de Calvin? Las reacciones del ciclo de Calvin pueden dividirse en tres etapas principales, que viene siendo la fijación de carbonos, la reducción y la regeneración de la molécula de partida. Aquí en esta diapositiva podemos ver cuáles son algunas de las diferencias que es la anatomía filiar de cada planta, de la C3, C4 y de las CAM. Aquí nos marca una serie de características y en estas yo voy a mencionar las que vienen siendo de C3, C4 y las de CAM. Podemos ver una de las características que viene siendo el mesófilo empalizada, que en la C3 se encuentra presente, en la C4 se encuentra ausente y en la CAM se presenta ausente. En la siguiente característica menciona la mesofilia esponjoso, que en la C3 se encuentra presente, en la C4 se encuentra presente y en la CAM se encuentra presente. En los tres tipos de familia de plantas se encuentra presente. En la siguiente característica viene la vaina amiliáfera, que en la C3 se marca como con poca diferencia, en la C4 nos marca que viene con diferencia significativa y la CAM con poca diferencia al igual que la de C3. Los cloroplastos en la vaina en la C3 se encuentran pocos o ninguno. En la C4 se encuentran muy abundantes y en la CAM no se encuentran. Los cloroplastos en la C3 todos son iguales y en la C4 la vaina más grande con pocas. Y en la CAM se encuentran todos iguales. La siguiente característica, vacuolas. En la C3 se presentan grandes, en la C4 se presentan grandes y en la CAM se presentan muy grandes. Y aquí podemos ver algunas de las imágenes que representan a la C3, C4 y las CAM. Bien, ahora les voy a comentar un poquito dónde ocurre pues, la fase oscura. Bien, la fase oscura ocurre llevándose a cabo dentro de los cloroplastos, tanto en el día como en la noche. En esta fase se utilizan los hidrógenos liberados y la energía química formada en la fase luminosa, junto con el dióxido de carbono absorbido medio del ambiente, para formar moléculas grandes de azúcar como la glucosa y el almidón. Esto sería todo por mi parte. Espero que les haya gustado un poquito lo que les expliqué y les comenté. Muchas gracias.